Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy hablaremos sobre las actividades que se deben desarrollar para la unidad 1 de la asignatura Nutrición en el ciclo de la vida 2. Yo soy el nutriólogo José Antonio Sandoval Méndez y les doy la más cordial bienvenida. Comenzaré por describir la actividad 1, que lleva por nombre Foro Unidad 1, Nutrición en el ciclo de la vida 2, y cuyo valor es del 10%. Muy bien, las indicaciones para poder realizar esta actividad son las siguientes. 1. Revisa el material disponible en plataforma de la unidad 1 y consulta otros materiales de apoyo de la red, artículos o libros para realizar la actividad. Cabe recordar que el programa educativo está diseñado para que el alumno sea autodidacta. Esto quiere decir que también el alumno es responsable de buscar sus propios recursos a través de la web. El docente en línea y la universidad fungen el papel de facilitadores a través de técnicas y estrategias de estudio, y nuestro principal papel es mantener supervisado el camino y el aprendizaje que lleva cada uno de nuestros alumnos. Paso número 2. Desarrolla un cuadro comparativo sobre las características de una mujer previa al embarazo y otra en etapa de climaterio. Incluye los siguientes criterios: rango de edad, características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociales. En la siguiente diapositiva vamos a retomar cuáles serían los componentes más importantes para esta participación. Para el paso número 3, deben participar de forma clara y respetuosa con la aportación. Para el paso número 3, deberás participar en el foro de manera clara y respetuosa. En este punto es muy importante recordarles que el formato de los foros es a manera de comentarios. No es válido que adjunten archivos ni documentos de ningún otro tipo, porque esto dificulta la lectura de su participación, y si nosotros respetamos el formato de comentarios, es más sencillo para los compañeros y para nosotros como docentes poder visualizar su participación, y es más fácil de capturar la atención. El paso número 4 consiste en retroalimentar a 2 de tus compañeros. Esto debe de ser de manera clara, asertiva y respetuosa. La retroalimentación debe aportar información nueva y puntos a reflexionar, además de resaltar los puntos positivos de la participación a retroalimentar. Recuerda integrar las referencias bibliográficas en formato APA y aplica las reglas de redacción gramaticales y ortográficas. Muy bien, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes deben resaltar en la elaboración de su cuadro comparativo? Tenemos a 2 grupos muy importantes: las mujeres embarazadas y las mujeres en climaterio. Es muy importante que ustedes en su cuadro comparativo incluyan las características de los requerimientos energéticos, es decir, del metabolismo de cada una de este grupo de población. ¿A qué me refiero con el requerimiento energético? A cuál es la cantidad de energía que requiere una embarazada para poder atender ese embarazo, y cuál es la cantidad de energía que requiere una mujer en climaterio para poder continuar con sus actividades. ¿Es mayor? ¿Es menor? La segunda característica importante a resaltar en su cuadro comparativo son las necesidades especiales de cada uno de estos grupos de población, es decir, las mujeres embarazadas, ¿qué tipo de micronutrientes necesita en mayor cantidad para poder llevar un buen embarazo? Y en el caso de las mujeres en climaterio, ¿qué tipo de micronutrientes son los más esenciales para poder sobrellevar esta condición fisiológica? El punto número 3 para la elaboración de su cuadro comparativo incluye hablar de la cuestión hormonal, es decir, qué hormonas necesita la embarazada para que se logre su embarazo, para que se mantenga su embarazo, y qué hormonas se necesitan para concluir ese embarazo. Deben mencionar de una forma muy general: se presenta esta hormona en mayor cantidad, punto. Se presenta esta hormona en menor cantidad, punto. En el caso de las mujeres en climaterio es muy similar, deben abordar los cambios de composición corporal, es decir, cantidades. Es tan simple como eso, ¿ok? Para el punto número 4, componente graso, se almacena más componente de agua, más componente de proteína. ¿Cómo cambia esa composición corporal en una embarazada y en una mujer en climaterio? El punto de partida que ustedes deben considerar siempre es una mujer no embarazada, no en climaterio. Ese es el punto de partida. Deben de comparar qué sí necesita, qué sí tiene en una condición normal una mujer que no está embarazada, que sí presenta su ciclo, contra una embarazada. Lo mismo van a hacer con la mujer en climaterio. Tienen que comparar cuáles son los cambios que presenta una mujer no embarazada, una mujer
que sigue presentando su periodo comparado con una mujer en climaterio. Si ustedes tratan de comparar las características de una mujer embarazada contra una mujer en climaterio, se les va a complicar más. Entonces les recomiendo que su punto de partida sea la mujer no embarazada con la presencia de su ciclo menstrual. No me gustaría decir el término, pero creo que es más fácil de entender. Sería una mujer normal contra una mujer embarazada y una mujer normal contra una mujer en climaterio. Ahora, una vez que ya hayan estructurado este cuadro comparativo, deben analizar las siguientes preguntas detonadoras. 1. Desde el enfoque nutricional, ¿cuál es la diferencia entre una mujer embarazada y una en climaterio? Pregunta 2. ¿Qué característica en una mujer consideras es prioridad para su vigilancia y control? Pregunta número 3. ¿Qué característica en una mujer en climaterio consideras es prioridad para su vigilancia y control? Ahora bien, ya que tienen su participación estructurada, ya que tienen respuesta a las preguntas detonadoras, entonces sí, ya pueden realizar la participación en la plataforma. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para su participación? Que el dominio del tema sea el adecuado. Esto tiene un valor del 25%. Que atiendan a las instrucciones que yo les estoy proporcionando al pie de la letra. Y esto tiene un valor del 25%. Que la calidad de la retroalimentación que ustedes hacen a sus compañeros sea la correcta. Tiene un valor del 25%. Ahorita abordaremos las características correctas de una retroalimentación. Que las intervenciones sean oportunas. Tiene un valor del 10%. Ahorita hablaremos sobre qué es una intervención oportuna. Y que la redacción, ortografía y fuentes de consulta sean las adecuadas. Tiene un valor del 15%. Recuerden que las fuentes de consulta se deben citar en formato APA. Ahora, ¿qué características y cuál es el formato que debo hacer para las retroalimentaciones de mis compañeros? Primero, tienes que anotar, elegí 2 puntos y cuál de las opciones, esta o esta, es la que tú elegiste. La opción 1 consiste en evaluar la aportación de tu compañero. Esta evaluación debe de ser buena. Debes de incluir cuáles son los errores y cuáles son los aciertos de la participación de tu compañero. Por ejemplo, yo colocaría 1. Elegí 2 puntos. Evaluar la aportación de mi compañero. Y a manera de lista colocaría: tu ortografía fue la correcta. El sentido, la coherencia de tu aportación es buena. Tus fuentes de consulta son adecuadas. La información que compartes es reciente, etc. Pero también debo incluir los errores de mi compañero. Es decir, los argumentos de tu participación principal carecen de sustento metodológico y todos los errores que ustedes consideren que tuvo la participación de su compañero. Ahora, la opción 2 consiste en responder la intervención oportuna de tu compañero y debes colocar la pregunta de este compañero. La cuestión aquí sería: ¿de dónde voy a obtener la intervención oportuna? La forma de trabajo que yo he llevado para que los foros cumplan su cometido, es decir, que sea un espacio de aportación real de información, lo he decidido llevar por este rumbo. Vamos a saltarnos un poquito para definir de dónde surge la intervención oportuna. Estas deben de ser las características para su aportación principal. Es decir, recapitulemos. Ya elaboré mi cuadro comparativo, ya analicé las preguntas detonadoras, ahora tengo que publicar mi trabajo, publicar mi participación. A esta publicación o a esta primera participación yo le llamo aportación principal. De esta aportación principal surgen todas las intervenciones oportunas de cada uno de ustedes, y esta intervención oportuna es la que debe de retomar algún compañero para poder realizar su retroalimentación. Entonces, la aportación principal debe de llevar los siguientes puntos. 1. Cuadro comparativo, 2 puntos y seguido, y colocan su cuadro comparativo que elaboraron. No es válido que ustedes adjunten documentos. La plataforma les va a permitir el ingreso de alguna imagen, entonces ustedes pueden hacer una impresión de pantalla de ese cuadro comparativo que elaboraron y lo colocan inmediatamente después de cuadro comparativo. El segundo componente es respuesta a preguntas detonadoras. En este punto ustedes ya debieron analizar las preguntas detonadoras previamente a la publicación de su trabajo. Entonces colocan respuesta a preguntas detonadoras, 2 puntos, y ofrecen la respuesta a cada una de las preguntas detonadoras que previamente
se les comentó. Para el punto número 3 deben de colocar intervención oportuna, 2 puntos y seguido, y debes formularte una pregunta tras haber analizado toda la información que recabaste. Esta pregunta puede ser un planteamiento de algún problema, puede ser una pregunta directa de algún conocimiento. Por ejemplo, ¿sería correcto o adecuado suplementar a una mujer embarazada que lleva una dieta con características occidentales que presenta sobrepeso u obesidad más hierro durante su embarazo? Y entonces esa sería la formulación de mi pregunta y la colocaría donde dice intervención oportuna. También pueden plantear algún caso clínico. Entonces, este punto número 3 donde dice intervención oportuna es donde ustedes juegan un papel de participantes activos, algo así como si fueran ustedes docentes. Les van a preguntar y formular a sus compañeros, pero también pueden llevar el rol de estudiante, es decir, encontré en determinado artículo esta información, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Será correcto esta información? Entonces, la intervención oportuna abre una gama muy importante para poder manifestar las dudas y los datos curiosos, por así ponerlo. Y bueno, para el punto número 4 lleva por nombre bibliografía. Aquí es lo mismo que han hecho en todos los cursos. Deben de colocar la bibliografía de acuerdo al formato APA que ustedes utilizaron. A manera de mensaje personal les voy a mandar una herramienta que la propia universidad nos ofrece para poder citar de forma correcta los materiales que utilizamos. Hagan uso de ella, por favor. Muy bien. Retomemos entonces el punto número 1 de las características y formato de la retroalimentación. Acordamos en qué consiste el punto número 1, en que ustedes evalúen la aportación principal de uno de sus compañeros, o pueden elegir la opción 2, que es responder la intervención oportuna del compañero. Ya vimos de dónde surge esa intervención oportuna. Recuerden que estos 4 puntos son las características de la retroalimentación a sus compañeros. Este formato no obedece a las participaciones principales, ¿ok? Entonces, este listado debe de ser utilizado en la segunda y tercera participación dentro del foro. Para la primera participación es el listado anterior, el que les acabo de comentar. El punto número 2 es la aportación nueva. ¿En qué consiste? Si elegiste la opción 1, tienes que mencionarle a tu compañero. De acuerdo con mi revisión bibliográfica, me gustaría ampliar tu información mencionando los siguientes datos, y mencionan los datos que ustedes quieren aportar. Recuerden que no se admite adjuntar documentos ni direcciones electrónicas. Es decir, no es válido que ustedes digan, como aportación nueva te comparto este artículo. Quizás coloquen ahí el artículo adjunto o la dirección URL. Eso no sería lo adecuado. Ustedes deben de citar cuál es la esencia de ese artículo y después, si lo desean adjuntar, lo pueden hacer. Pero deben de mencionar cuál es la esencia de lo que ustedes quieren aportarle a ese compañero. Si elegiste la opción 2, debes dar respuesta u opinión a lo que te preguntó tu compañero. Esta aportación u opinión debe de tener una base científica. Yo con el punto 1 me doy cuenta de la ruta que ustedes decidieron tomar y en base a eso ajusto mis retroalimentaciones para ustedes. Ahora, para el punto número 3, que es intervención oportuna, ustedes pueden retomar la pregunta que formularon en su participación principal y la colocan en este apartado de intervención oportuna. Y finalmente, en el punto número 4 deben de colocar la bibliografía que ustedes utilizaron. Esto se hace en formato APA. Ahora, mucho ojo. Ustedes deben escribir literalmente los puntos 1, 2, 3 y 4 junto con las palabras que están en negritas. Si ustedes hacen esto, va a ser más atractivo para leerlo. ¿Por qué? El principal problema que se presentan en los foros es que el alumno solamente copia y pega y después genera como flojera al compañero leer esa aportación, porque copió y pegó tanto que realmente no entiende la esencia de lo que quiso decir el alumno, o bueno, el compañero. Entonces esto reduce las posibilidades de poder compartir información real, información objetiva y sobre todo que va a ser útil para el ramo laboral. Sus compañeros y ustedes van a tener más fácil
poder buscar la intervención de los demás compañeros, por ejemplo. Y de esta manera dicen, esto me interesa. ¿Por qué formuló esa pregunta? Como que se me hace interesante esa pregunta. Voy a analizar su cuadro comparativo. Me llama la atención. Entonces lo retomo. Y ustedes realmente estarían eligiendo una participación que sea de interés para ustedes. Y no solamente estarían agarrando las aportaciones que se publicaron al final. Entonces, por eso es más fácil que ustedes coloquen literalmente esos puntos. ¿Qué pasa si no lo hacen? En automático van a bajar el 25% de su trabajo, considerando que lo entregaran en tiempo y en forma. Recuerden lo que mencioné en el encuadre del curso. Los trabajos entregados en destiempo pierden automáticamente el 20% de valor. Entonces, si tú me entregaste un trabajo ya fuera de tiempo, en automático ya tienes 20% menos. Y después haces una mala aportación, no sigues las instrucciones, no favoreces la lectura de tu aportación, en automático pierdes otro 25% y esa aportación tendría un valor del 55% como máximo. Entonces tengan mucho cuidado con ello, por favor. Bueno, hasta aquí concluimos la explicación del foro. Iniciemos con la explicación de las tareas. En este caso sería la actividad número 2, que lleva por nombre Tarea Unidad 1, Nutrición en el ciclo de la vida 2, y tiene un valor del 30%. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, van a elaborar un mapa conceptual sobre la mujer no embarazada y la mujer adulta en climaterio, y deben de incluir los siguientes puntos: recomendaciones nutricionales y dietéticas para cada etapa, requerimientos de energía, distribución calórica, principales nutrientes, tanto macro como micronutrientes, que se requieren para cada etapa de esta vida. Si ustedes hicieron una buena investigación para el foro, ustedes ya van a tener los recursos necesarios para poder realizar esta actividad. Por otro lado, si ustedes hicieron un mal trabajo en el foro, pues van a tener que hacer doble búsqueda de información para poder hacer esta actividad. Recuerden que los mapas conceptuales, por definición, es una especie de raíz de árbol, donde ustedes deben de colocar el término y cuál es el concepto. Es una especie de árbol de ideas principales y debe de llevar un orden. Si tienen dudas sobre cuáles son las características adecuadas de un mapa conceptual, búsquenlo. En cursos anteriores me pasó que yo solicitaba mapas conceptuales y me entregaban mapas mentales. En automático su actividad no tiene valor porque yo no pedí un mapa mental, pedí un mapa conceptual. O hacían lo contrario. Solicitaba un mapa mental y terminaban haciendo un mapa conceptual. Y pues en automático esa actividad no tiene valor. ¿Por qué? Pues porque yo no solicité un mapa conceptual, yo solicité un mapa mental. Entonces tengan mucho cuidado, para esta actividad es un mapa conceptual. Ahora, deben considerar los requerimientos en el síndrome premenstrual, en toma de anticonceptivos, durante la menstruación, cuando se presente osteoporosis y en otros momentos que se consideran clave en estas alteraciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en una mujer adulta no embarazada? Principalmente las deficiencias. O por otro lado, los excesos, la obesidad, el sobrepeso, incluso la desnutrición. Y ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades que traen consigo un climaterio? Pues osteoporosis, se aumenta el riesgo de tener quistes ováricos. Todas las condiciones que ustedes consideren son importantes y relevantes para este grupo de población. Ahora, una vez que ustedes ya realizaron su mapa conceptual, deben hacer el paso número 2, realizar una conclusión de máximo media cuartilla, donde describen brevemente la importancia de conocer los requerimientos nutricionales en la etapa adulta de la mujer desde la práctica profesional del nutriólogo. Es decir, ¿por qué es importante que tú como nutriólogo sepas que existen requerimientos nutricionales diferentes en una mujer? Obviamente basado en las condiciones fisiológicas y patológicas del paciente. El formato de entrega es el siguiente. Deben cuidar la redacción, coherencia y ortografía.
El formato de letra es Arial 11, un interlineado de 1.15, justificado, hoja blanca sin margen, en tamaño carta. Su documento debe incluir la siguiente estructura: una portada, una introducción, un desarrollo, una conclusión y las referencias bibliográficas en formato APA. En el video del encuadre del curso les mencioné los componentes de la portada, les mencioné cuáles son las características importantes para mí en una introducción, que básicamente son dos: que realicen un breve marco teórico de la información en cuestión, y dos, que mencionen qué es lo que yo voy a encontrar en su trabajo. Entonces, si tienen dudas sobre cómo hacer la introducción, vean el video del encuadre del curso. En el desarrollo, ustedes deben de colocar el cuadro conceptual que elaboraron, y en las conclusiones o conclusión deben de decir qué aprendizaje obtuvieron tras haber realizado esta actividad. Es lo más importante para mí, qué aprendieron, de qué les va a servir en su vida profesional eso que ustedes elaboraron. Y finalmente, deben de incluir las referencias bibliográficas, esto igual es en formato APA. El paso número 3 para hacer su tarea es enviar el documento a la sección correspondiente con la siguiente nomenclatura. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para su tarea? Número 1. La elaboración del mapa conceptual tiene un valor del 70%. Así es que por favor preocúpense porque el mapa conceptual que elaboren tenga las características adecuadas de un mapa conceptual e incluyan la información necesaria. Las conclusiones tienen un valor del 15%, las características ya las mencioné. El formato del documento tiene un valor del 5%. En este punto se evalúa la gramática, la ortografía, la sintaxis, o sea que lo que ustedes digan tenga coherencia, tenga un orden, sea fácil de entender. Las referencias bibliográficas que estén en formato APA y el formato del texto, que respeten la letra Arial 11, el interlineado, etc. Y finalmente, la estructura del documento tiene un valor del 10%. Aquí son los componentes que se le solicitaron: la portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, que tenga esa estructura. Hasta aquí la explicación de la tarea. La siguiente actividad a realizar es la evidencia de aprendizaje de la unidad 1 y tiene un valor del 40%. Las indicaciones para realizar su evidencia del aprendizaje son las siguientes. Primero deben analizar el siguiente caso clínico: mujer de 36 años de edad, estatura 1,60, peso 72 kilogramos, camina 30 minutos cada tercer día, es ama de casa con periodos menstruales regulares y la mayoría de las ocasiones presenta síndrome premenstrual. Realiza una colación por las tardes que incluye un refresco de naranja y un chocolate. Se realizó exámenes bioquímicos y no presenta ninguna alteración. Para el paso número 2 van a utilizar los formatos que vienen al final de la planeación didáctica o el formato de Excel que yo realicé y que les voy a compartir en el foro de dudas de la unidad 1. Cualquiera de los dos documentos contiene lo mismo y se debe de hacer lo mismo. Es decir, 1. Calcular el gasto energético total. 2. Elaborar la distribución dietética de los macronutrientes, es decir, qué porcentaje de distribución le van a dar a la paciente de proteínas, hidratos de carbono, lípidos. El número 3 sería calcular las raciones de alimentos a partir del seguimiento puntual del procedimiento para su cálculo. Aquí debemos hacer uso del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalente, el SMAE. El paso número 4 sería elaborar el menú y el paso número 5, elaboración final del menú. O sea, estos últimos dos puntos suenan muy similares, pero en el paso número 4 se hace la distribución de las raciones o equivalentes que ustedes determinaron en cada tiempo de comida: desayuno, colación, comida, colación, cena. Y en el paso número 5 se convierten esos equivalentes a un alimento tal cual. De cualquier modo, para la actividad 2 voy a realizar otro video, los cuales son muy complicados de hacer, donde les explico cómo se realiza todo esto. Muy bien, para el paso número 3 general
van a presentar las conclusiones con las recomendaciones nutricionales y dietéticas para la paciente en el documento que van a realizar. La estructura y formato del documento para su entrega es exactamente el mismo que para la tarea. Y el paso número 4 general para la evidencia del aprendizaje es enviar el documento a la sección correspondiente con la nomenclatura correcta. Estos son los criterios de evaluación para la evidencia del aprendizaje. La atención a las indicaciones del caso tiene un valor del 70%. El uso de los anexos contenidos en la planeación didáctica o el uso del Excel. En este caso el documento de Excel yo lo programé para que sea más fácil de utilizar y que en automático se genere todo. Este formato de Excel les va a servir inclusive para sus otras materias o para cuando den alguna consulta y pues se obtiene más rápido un plan de alimentación. Pero lo que yo voy a evaluar no es tanto, son dos cosas. Uno, que lo sepan presentar. Y por tanto, el número 2, que lo sepan hacer. Si ustedes lo saben presentar es porque lo supieron hacer. Las conclusiones tienen un valor del 15% y tienen exactamente las mismas características. Me interesa mucho que ustedes digan qué fue lo que aprendieron después de haber realizado la actividad. El formato del documento tiene un valor del 5%. Ahí incluye la gramática, ortografía, sintaxis, referencias APA, etc. La estructura del documento tiene un valor del 10%, es decir, que ustedes respeten la portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, los datos que ya se les dio anteriormente. Hasta aquí termino de explicar lo que es la evidencia del aprendizaje. Finalmente, para este video vamos a explicar la autorreflexión de la unidad 1, la cual tiene un valor del 10%. Las indicaciones para realizar la autorreflexión son las siguientes. Realizar un análisis escrito de 2 cuartillas sobre los factores que influyen y que afectan en la mujer de tu entorno familiar, laboral, de tu ciudad o localidad, en relación al aumento de peso y su control. Paso número 2. Contesta con argumento en tu análisis la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las acciones o estrategias que emplearías para apoyarlas en el aspecto de alimentación y nutrición? Paso número 3. Enviar el documento con la siguiente nomenclatura. Aquí lo que cambia son estas siglas, ahora es ATR. Como verán, esta actividad relativamente es sencilla de elaborar. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es el análisis de su entorno. La estructura y formato del documento es la misma. Se va a revisar, que tenga buena redacción, coherencia, ortografía, el tipo de letra, interlineado, las mismas características. Que el documento contenga la portada, introducción, desarrollo, conclusión y las referencias bibliográficas en formato APA, bajo la misma descripción que se dio inicialmente de cada uno de estos componentes. Los criterios de evaluación para la autorreflexión son los siguientes. Que el análisis que ustedes realizaron de la pregunta, y obviamente lo plasmaron, sea el adecuado, sea el correcto, que tenga coherencia, tenga lógica, tenga sustento metodológico, tenga validez lo que están diciendo. Eso tiene un valor del 80%. Que el formato del documento sea el adecuado, es decir, la gramática, ortografía, sintaxis, referencias bibliográficas en formato APA, el formato propio del texto, eso tiene un valor del 10%. Y que la estructura del documento sea el adecuado, es decir, que tenga la portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Eso tiene un valor del 10%. Bueno, hasta aquí concluimos la explicación de la autorreflexión. Bueno chicos, espero este material les sea de gran ayuda. Espero haber resuelto todas las dudas o por lo menos la mayoría de las dudas que tienen para poder realizar estas actividades. Si tienen alguna duda pueden hacerla llegar a través del foro de dudas de la unidad 1. Antes de despedirme me gustaría agradecer el interés que ustedes presentan ante la materia y ante la licenciatura en general. La nutrición es un nuevo terreno que relativamente muchas y pocas personas a la vez lo conocemos, pero que realmente cuando hacemos lo que debemos hacer nos ofrece grandes beneficios y nos ofrece grandes satisfacciones personales y profesionales. Los invito a no desistir de su camino. Ya van adelantados y espero que todos los contenidos e información que yo les pueda proporcionar les sea de gran ayuda. Y también me gustaría solicitar su paciencia, pues soy nuevo en la elaboración de este tipo de videos y me cuesta un poco de trabajo sintetizar tanta información en algo tan pequeño. Si alguno de mis alumnos de cursos anteriores lo está visualizando, podrá entender a lo que me refiero. Realmente
soy muy parlanchín, entonces mis clases son muy extensas y bueno, tan solo hasta ahorita este video, el preliminar, ya duró 1 hora y media. Entonces tengo que hacer la síntesis de cada uno de los videos. Y bueno, de antemano agradezco la paciencia que ustedes me puedan ofrecer. Esto sería todo de mi parte para la explicación de las actividades de la unidad 1. Y bueno, me despido de ustedes deseándoles todo el éxito posible. Hasta luego.